haberse conectado. Esta sesión Excelente. va a ser sobre... Disculpa. Te Adelante. voy a introducir, Rodrigo, y enseguida si gustas iniciar. Ok. Buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida a la sesión de hoy. Como saben, esta es nuestra primera sesión del año, entonces estamos muy emocionados. Adicional, porque tenemos un tema muy interesante, que es ¿por qué el peso no lo es todo? Vamos a hablar un poco de la composición corporal y otros detalles de los que nos va a hablar Rodrigo Reyes, a quien me voy a permitir introducir un poco para que conozcan un poco de su experiencia. Rodrigo es licenciado en Nutrición y Bienestar Integral por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha laborado dando consulta privada, así como coordinación de seguridad y salud durante 2 años. Posteriormente continuó su carrera laboral con InBody, donde lleva más de 3 años trabajando como asesor clínico y técnico. Y tiempo durante el cual completó un curso llamado InBody Specialist. Entonces, estamos muy emocionados de tenerlos hoy en esta sesión. Bienvenidos a todos. Y pues sin más, adelante Rodrigo con la ponencia. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Celia, por invitarnos y a los que están presentes por su tiempo en esta sesión. Sin más dilación voy a empezar. Y pues efectivamente el tema de esta sesión es por qué el peso no lo es todo. Y pues vamos a hablar de por qué el peso debería de ser solo un indicador de los muchos parámetros que deberíamos de utilizar para evaluar pues desde cómo está progresando un paciente hasta cómo está progresando una población en la cual estemos aplicando algún programa de bienestar. Entonces, como que no está cambiando. Mm, ya cambió. Ya Muy bien. cambió. Tiene distintos temas. Básicamente en uno hablamos del IMC, su historia y las limitaciones del propio IMC. Y en el otro hablamos ya de composición corporal. Hablaremos de las distintas formas de dividir al cuerpo humano, porque al final eso nos dará la composición del mismo, los métodos que existen y de las aplicaciones prácticas de cada uno de estos métodos. Comenzando, pues tendríamos que hacernos la pregunta de cuál es el propósito del IMC y pues para eso tenemos que ver un poquito de la historia de este indicador. El IMC fue propuesto en 1835 por Lambert Adolphe Jacques Quetelet, que fue un estadístico, un físico y astrónomo que pues estaba pensando la forma de ver de qué manera era el promedio humano, o sea, qué características componían al ser humano promedio. Y en esas características, pues él quería englobar al peso. Posteriormente, eh, se olvidó como este tipo de publicaciones y comenzaron las compañías de seguros en 1959 a relacionar que había una relación directa entre el peso de una persona cuando tenía pues como un excedente de peso para su estatura y la mortalidad. Entonces elaboraron las primeras tablas que consideraban la estatura de las personas y su peso, y con estas tablas, si la persona estaba 20% arriba o 20% abajo, tendría un riesgo incrementado cuando se comparaba con una persona que estaba en el mismo rango de peso, con la misma estatura. Sin embargo, estas tablas tenían pues un ligero problema. Y era que cuando la persona era muy alta, la mortalidad de esta persona pues disminuía a pesar de compararlo con el mismo porcentaje de adecuación de una persona con una estatura mucho menor. Entonces, en 1972, el autor Ansel Keys y colaboradores realizan pues una revisión sobre la relación que existen entre estas tablas y la mortalidad de las personas, pero además lo comparan con el índice de Quetelet, que
creo que se me olvidó aclararlo en su momento, el índice de Quetelet era como se le llamaba antes al índice de masa corporal. Y fue Ansel Keys quien acuñó el término de índice de masa corporal y justamente en esta publicación él sugiere que deberían de cambiarse ese tipo de tablas por el uso del índice de masa corporal. Y es así como en 1972 se termina se termina en se empieza a utilizar de manera más sistemática el índice de masa corporal propuesto por Jacques Quetelet, que pues si recordamos para qué fue utilizado en sus inicios, no tenía nada que ver con pues criterios de salud o de riesgo de mortalidad o de morbimortalidad. Y pues en 1972 se termina utilizando una herramienta de hace 130 y tantos años de antigüedad, que fue creada en 1835 y que pues hasta la actualidad se sigue utilizando. Esto es un poco, pues, llama la atención porque incluso la definición de la OMS de obesidad no es una persona que tenga como tal un índice de masa corporal mayor a 25 o mayor a 29, sino que ellos definen, la Organización Mundial de la Salud define a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa. Pero como es difícil determinar la cantidad de grasa que tiene una persona, pues ellos establecieron el IMC y establecieron los puntos de corte del IMC para, pues digamos, lo más común es que si una persona tiene un IMC alto, pues vaya a ser porque tiene una cantidad excesiva de grasa corporal, pero en sí esa no es la definición de obesidad, porque acá podemos ver un ejemplo muy claro en el cual vemos a una persona atlética en la parte superior y a una persona pues que se ve en un rango, se ve con un cuerpo normal y sin embargo podemos ver cómo la persona que se ve atlética tendría un IMC pues mayor a los 25 kilogramos sobre metro cuadrado que marca la OMS como punto de corte para establecer a alguien con sobrepeso. Y a esta persona pues la vemos en un rango normal. Sin embargo, pues se puede ver claramente que la persona en la parte superior realiza actividad física de manera constante y estructurada y probablemente tenga los beneficios que esto nos aporta y la persona de abajo, pues probablemente no tenga la suficiente cantidad de masa muscular, pero pues esta persona sería catalogada como normopeso y esta persona sería catalogada como con sobrepeso. Y si hacemos y si no comprendiéramos bien la definición de la OMS, pues tenderíamos a pensar que esta persona podría tener algún tipo de obesidad si no la viéramos y solamente nos fuéramos por el índice de masa corporal. Entonces esto presenta una disyuntiva porque nosotros tenemos que clasificar de manera adecuada a estas personas y no sabemos cómo, ¿no? Todo cambia cuando pues, se ve de manera más sistemática cómo es que se calcula el IMC y pues va a ser el peso sobre la estatura al cuadrado. Esto pues puede ser que nos dé IMCs iguales con diferentes tipos de composiciones corporales. Por ejemplo, puede haber una composición corporal en el cual la masa libre de grasa y la masa grasa estén equilibrados y puede haber otro tipo de composiciones en el cual es la masa grasa esté más elevada que la masa libre de grasa y sin embargo nos puede dar el mismo IMC porque la estatura pues va a ser la misma. Todo cambia cuando se añade el porcentaje de grasa pues, a examinar la composición corporal. Por ejemplo, acá podemos ver el ejemplo anterior, efectivamente tendría un IMC por arriba de 25, pero su porcentaje de grasa está en rangos normales. Aquí en el eje de las X, pues podemos ver el porcentaje de grasa y en el de las Y, pues podemos ver el IMC. Entonces, básicamente, entre más a la izquierda y arriba esté la persona, mejor le va a ir. Por el contrario, esta persona que luciría normal y que además tendría un IMC normal,
tiene un excedente de grasa corporal. Y si tiene un excedente de grasa corporal, quiere decir que la masa libre de grasa, es decir, lo que no es grasa, va a estar disminuido. Y dentro de esto se incluye el músculo. Y pues el músculo sabemos que es un componente clave de la salud cardiometabólica. Ajá. Entonces, una vez que ya vimos las limitaciones del IMC, ahora vamos a pasar a hablar ahora sí de lo que es la composición corporal para saber que no solamente es grasa, que no solamente es músculo, que hay otros elementos que podemos utilizar para enriquecer la cantidad de información que consideramos para establecer la efectividad de un programa enfocado a la recomposición corporal. Ujú. Entonces, primero tenemos que ver cuáles son las formas en las cuales podemos dividir al cuerpo humano. Y pues hay muchísimas, ¿no? Pero acá tenemos lo aceptado por la literatura científica, que es el modelo de los 5 niveles, donde se divide al cuerpo a nivel atómico, molecular o químico, celular, histológico, o a nivel de cuerpo total, brazos, piernas, etcétera. En el nivel atómico, pues tenemos la composición de los elementos que están componiendo el cuerpo humano: carbono, hidrógeno, oxígeno, ya luego calcio, nitrógeno y otros tipos de elementos que nos componen. Si vamos a un poquito más, a un nivel un poquito más macro, entonces ya podemos ver las moléculas que componen a estos elementos y clasificarlos por familias químicas o por moléculas. En el caso del agua, pues todos los elementos que tengan H2O, proteínas son los que tienen los enlaces peptídicos, los minerales pues serán los elementos metálicos que componen al cuerpo, la grasa, y a nivel celular pues podemos clasificar los componentes del cuerpo humano en si están dentro o fuera del citosol, en sólidos y en fluidos. Entonces podemos ahí clasificar podemos clasificar en agua extracelular, en agua intracelular, en sólidos intracelulares, en sólidos extracelulares. Y a nivel histológico, pues podemos clasificar los componentes del cuerpo según la función que desempeñen dentro del cuerpo, y pueden ser entonces tejido muscular no esquelético, hueso, tejido adiposo, etcétera. Normalmente, para la composición corporal que no utiliza la disección cadavérica, pues vamos a utilizar el modelo molecular, en el cual vamos a dividir al cuerpo por afinidad, perdón, por familias químicas, y este es el método que utiliza InBody. Hay un método pues súper fiable para ver la composición corporal de una persona, y esa es la disección cadavérica. Sin embargo, ningún paciente pues va a querer, ningún paciente que quiera salir vivo de la consulta pues va a querer que lo diseccionen, ¿no? Entonces, pues este es un método que no se puede utilizar más que en investigación, y por eso existen otros métodos que son los denominados gold standard, que tienen una comparación directa con esta disección cadavérica. Acá, por mencionar algunos, tenemos la densitometría por espectrofotometría de rayos X o DEXA, tenemos la tomografía axial computarizada, y de este lado izquierdo tenemos el pesaje hidrostático. Todos estos métodos son súper precisos y exactos, pero tienen algunas limitantes. Por ejemplo, en el caso del DEXA y de la tomografía axial computarizada, pues es que sometemos al paciente a dosis de radiación pues mucho mayores a lo que sería una simple radiografía de tórax, y esto hace que no sean métodos que puedan ser utilizados de manera constante, porque además de todo pues son caros. Son caros el DEXA, la tomografía axial computarizada, pero también el pesaje hidrostático. Sin mencionar que en el caso del pesaje hidrostático es un método que pues como pueden ver es bastante, es muy poco práctico más bien, porque se le pide al paciente que se pese, luego que se meta en una tina, sumerja la cabeza completa, y pues se mide el desplazamiento que hubo de toda el agua. Y así se saca una pues relación de densidad y se puede determinar cuánta cantidad de grasa tiene la persona. Además, pues les piden hacer una expiración forzada y sumergir la cabeza.
Ya me imagino cómo se debe de sentir eso. En lo personal yo no lo quisiera hacer y pues menos si voy a la oficina vestido de manera formal, ¿no? Luego están otros métodos, ¿no? Como que son más baratos, que son a lo mejor más prácticos, pero que representan que tienen la desventaja de no ser tan exactos. En la parte de arriba podemos ver la plicometría y en la parte de abajo el uso de bioimpedancia tradicional. Estos dos métodos funcionan con ecuaciones de regresión lineal, bueno, con gráficas de regresión lineal, con las cuales se sacan ecuaciones, con las que se determina a partir de ciertos parámetros que se miden. Aquí sería el ancho de los pliegues y acá sería pues la resistencia obtenida por el paso de la corriente, la cantidad de grasa corporal que tiene la persona o de masa libre de grasa, entre otros elementos. Sin embargo, estas ecuaciones pues son realizadas en distintos tipos de población y esas ecuaciones entonces son específicas de ese tipo de poblaciones. Esto tiene una gran desventaja para nosotros porque pues la mayor parte de estas ecuaciones son hechas en población caucásica o en población asiática y hay muy pocas hechas en población latinoamericana y mucho menos en población mexicana. Y son tan específicas que incluso hay que considerar el grado de actividad física que realiza la persona, lo cual es algo pues bastante subjetivo y sería difícil de medir en la práctica cuando se quiere implementar un programa de bienestar. Em, entonces, pues después viene otro tipo de tecnología, que es la tecnología de bioimpedancia eléctrica segmental y multifrecuencia, que maneja InBody, en la cual no se utilizan este tipo de ecuaciones de regresión lineal para determinar la composición corporal de las personas. Lo que se hace es medir de manera segmental todos y cada uno de los segmentos del cuerpo humano y entonces, con eso se determina la composición corporal. Y nosotros, sin utilizar ningún tipo de estas ecuaciones, tenemos una gran correlación con los estándares de oro que mencioné hace un momento, como lo son DEXA y pesaje hidrostático, y también tomografía axial computarizada. Otra cosa muy importante sobre la composición corporal y que no nos da el peso solamente es la localización de la grasa, ya que no va a ser lo mismo que la grasa esté localizada en la parte subcutánea que directamente con los órganos internos, y esa es la denominada grasa visceral. Y eso es tan importante que los criterios para el diagnóstico del síndrome metabólico, pues consideran la circunferencia de cintura, em, porque pues es algo que va a influenciar la concentración de grasa a nivel central. Sin embargo, pues estamos midiendo solamente, o sea, si solamente consideramos la circunferencia de cintura, queda ahí algo que puede estar afectando y esa es la cantidad de grasa subcutánea. ¿Qué tal que la persona tiene una gran acumulación de grasa visceral, pero tiene una circunferencia de cintura adecuada? Es por eso que las tecnologías como la bioimpedancia segmental y multifrecuencias nos sirven para detectar la cantidad de grasa que está en contacto directo con los órganos internos y establecer una forma de determinar el riesgo metabólico de la persona. En este caso, si este indicador de acá superara los 100 centímetros cuadrados de área de grasa visceral, ya estaríamos hablando de que esta persona tiene un riesgo mayor de sufrir algún evento de tipo cerebrovascular o de síndrome metabólico. Y además de la grasa y dónde está distribuida la grasa, pues también debemos de ver la cuantificación de la masa, de la masa del músculo esquelético. En este caso, esta tabla de acá es solamente una parte de una tabla mucho más amplia que muestra la relación que hay entre cambios en la masa libre de grasa y los indicadores bioquímicos relacionados con el metabolismo de la glucosa, en los cuales en la mayor parte de ellos se ve que un incremento en la masa libre de grasa se vincula
a un incremento en, bueno, a mejores parámetros bioquímicos, ¿no? Por ejemplo, a una mejor absorción de la glucosa por el músculo esquelético, a un índice HOMA pues más bajito, etcétera. Y por eso es que es importante no solamente enfocarnos en el peso, porque si solamente nos enfocamos en que las personas bajen de peso, ¿qué tal que por la implementación o por querer bajar de peso empiezan a hacerlo de manera poco adecuada y entonces empiezan a, pues, a mermar su cantidad de masa libre de grasa por medio de la pérdida de la masa del músculo esquelético? Entonces, por eso es que es importante no solamente medir la grasa y la localización de la misma, sino que también es importante medir la cantidad de músculo esquelético que está teniendo una persona. Para eso nos sirven estos indicadores de acá, en donde se puede ver los porcentajes en los cuales se encontraría una persona que tenga 30.5 kilogramos de músculo. Pues si es una persona de alrededor de 1,70 m y es mujer, probablemente se encuentre en un rango alto. Y es que también es importante pues hacer esa diferenciación. No solamente es importante saber cuánto músculo tiene una persona, sino que también es importante saber si esa cantidad de músculo es baja, es normal o es elevada. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo una persona, un hombre con 30.5 kilos de músculo que una mujer con 30.5 kilos de músculo. Se espera mucho más músculo en un hombre que en una mujer. Y por otra parte, también tenemos el uso del índice de músculo esquelético para detectar ciertas patologías que podrían estar en la población, especialmente en la población de edad más avanzada. Entre estos se encuentra el índice musculoesquelético, que es un indicador que se utiliza, según el Consenso Asiático del 2019, para determinar o estratificar el riesgo de sarcopenia que tiene una persona. Después de realizar todas las pruebas físicas que nos pueden dar sospechas de sarcopenia, pues entonces podemos realizar una prueba en las cuales, miren, se encuentra la prueba por análisis de bioimpedancia para detectar si el índice musculoesquelético es normal o es bajito. Entonces, pues en este caso, un índice musculoesquelético menor a 7 kilogramos sobre metro cuadrado sería un índice musculoesquelético bajo, y en este caso, en esta prueba, la persona pues tiene un índice musculoesquelético normal. ¿Y esto por qué es importante si estamos hablando de una población de edad avanzada? Porque es muy común que con el sedentarismo que actualmente se está viviendo, las personas tengan menos cantidad de masa muscular. Y si a los 50 años se están acercando a este índice musculoesquelético, pues lo normal es que a partir de los 40 años, pues la caída de masa muscular se vuelve cada vez más elevada y va a ser distinto perder músculo desde un valor limítrofe a perderlo desde un valor mucho más alto. Entonces, por eso es importante ir midiendo este parámetro en, en toda la población que nosotros veamos. Hay algunos otros indicadores que son un poco más clínicos, pero que quise colocar aquí para que vean que no solamente es importante para la parte de salud en un espacio comunitario, es decir, con personas que pues siguen desempeñando sus labores, que siguen viendo a sus familias, sino que también hay indicadores que se utilizan para la consulta dentro de los hospitales, en los cuales pues se relaciona la morbimortalidad según la patología con este indicador. Y uno de estos indicadores es el ángulo de fase, que es un indicador que em, nos da una idea de qué tan, de cuál es el estado inflamatorio de la persona, porque el ángulo de fase pues se ve disminuido conforme incrementa la permeabilidad de la membrana, esto a partir de las interleucinas inflamatorias. Entonces, pues hay muchísima bibliografía disponible en las cuales se relaciona el ángulo de fase con el riesgo de
de sarcopenia, de caquexia, de mortalidad, según el tipo de patología. Es importante aquí aclarar que si van a utilizar este indicador, pues tiene que ser con bibliografía que relacione ese indicador con la patología que se está estudiando. Después tenemos otros indicadores que nos pueden pues incrementar todavía más la riqueza de la consulta a lo mejor, entre los cuales se encuentra la tasa de edema. Normalmente hay una proporción de agua intracelular versus agua extracelular. 2/3 del agua van a estar en el compartimento intracelular y la otra tercera parte va a estar en el compartimento extracelular. Cuando esta relación se rompe y empieza a incrementarse la cantidad de agua en el compartimento extracelular, entonces estamos hablando de un edema que a veces no se nota, pero que también es importante detectar, ya que nos puede estar hablando de varias patologías que habría que revisar para descartarlas nada más. O también para ver si la persona a lo mejor llegó en un estado en donde le hizo falta tomar un poquito más de agua, por ejemplo, un estado de deshidratación en los cuales la parte extracelular estaría un poquito más baja, o si a lo mejor está teniendo algún tipo de retención relacionado a la parte del ciclo menstrual en la cual esté la persona. Y entonces esto nos va a facilitar el análisis de la prueba, ya que pues vamos a buscar que la persona vaya a hacerse la prueba en las mismas condiciones en las que se hizo la primera, para que justamente podamos comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Ok? En la parte poblacional, que se puede pues unir bastante con la parte de programas de bienestar corporativo, pues nosotros em, tenemos una funcionalidad que nos permite juntar toda la información de los equipos en un solo lugar y podemos entonces hacer gráficas de dispersión en las cuales podemos ver cómo está cada una de las personas medidas. Esto es de un programa que realizamos hace mucho tiempo en donde medimos personas en diferentes lados y vimos en qué parámetro de esta grafiquita que consideraba IMC y porcentaje de grasa se encontraban las personas. Y lo más sorprendente aquí es que todas estas personas en IMC habrían salido en rangos normales. Sin embargo, cuando se miden con un equipo de bioimpedancia, pues estas personas salen con un porcentaje de grasa elevado. Y aquí es preocupante porque en este caso hay una persona que ya podría ser considerada como una persona con obesidad sarcopénica, en donde su IMC es tan bajo, pero su porcentaje de grasa es tan alto que tiene una deficiencia de masa muscular. Y eso, pues como lo vimos anteriormente, no es saludable porque a mayor masa muscular, pues los parámetros relacionados al metabolismo de la glucosa, pues mejoran. Y luego también tenemos otros parámetros que también deberíamos de considerar, no solamente la composición corporal, sino también pues los valores de presión arterial, ya que pues esto también es clave para diagnosticar el síndrome metabólico. Y pues también tenemos la facilidad de unir las lecturas de presión arterial con las mediciones de composición corporal y así es como podemos tener una gran cantidad de información que podemos utilizar para ver cómo está nuestra población. Si estas mediciones fueran confirmadas, pues podríamos clasificar a todas estas personas como un rango elevado de presión arterial y que tienen riesgo de tener hipertensión. Y habría que hacer las pruebas subsecuentes para diagnosticarlos, pero pues esto nos puede decir mucho sobre cómo está la salud de las personas. Entonces, ya para finalizar, pues lo que quiero comunicar es que no solamente debemos de enfocarnos en el peso de la persona, ya que el peso va a ser algo
que va a estar influenciado por una serie de factores que van desde cosas que no se pueden cambiar, como la complexión, como el diámetro de los huesos, el peso de los órganos internos, hasta factores que sí se pueden cambiar y que se relacionan más con desenlaces favorables o no favorables, como lo es la cantidad de músculo que tiene la persona, la cantidad de grasa que tiene la persona, la localización de la grasa en donde, de la grasa. Y por otro lado, también debemos de ver qué es lo que se hace con toda esa información y deberíamos de poder, pues, analizarla de manera casi inmediata para tener un dashboard de cómo está al menos la salud física de toda nuestra población. Y de ahí poder entonces estimar el riesgo de la población o cuántas personas tienen riesgo de tener síndrome metabólico, este, de tener resistencia a la insulina o de tener una cantidad importante de grasa visceral que al final les va a incrementar el riesgo de síndrome metabólico. Eso es todo. Pues muchas gracias, Rodrigo, por toda la información que nos proporcionaste. A la comunidad, si tiene alguna duda, nos la puede hacer por el chat o bien levantar su manita y con gusto puede abrir micrófono, como ustedes lo prefieran. Por lo pronto, me parece que ya tenemos alguna pregunta aquí en el chat. Sí, ya tenemos una pregunta. Nos dice la doctora Beatriz de Xerox. ¿Qué diferencia hay entre un producto InBody Dial y las básculas de impedencia que conseguimos en tiendas de conveniencia? Okay. La báscula InBody Dial va a tener la tecnología de InBody, que no utiliza ecuaciones de regresión, y sí va a tener una alta, pues, un alto grado de precisión, no tan alto como los equipos profesionales, pero pues sí va a tener un alto grado de precisión y va a ser más precisa que, que esos equipos que se consiguen de manera más fácil en una tienda de autoservicio, por ejemplo. Este, también, algo que sí hay que aclarar aquí es que el InBody Dial es un equipo pensado para el hogar. Es decir, no es un equipo que se considere adecuado para realizar mediciones de manera, pues reiterada y rápida a los colaboradores. ¿Por qué? Porque el InBody Dial no cuenta con un software en el cual tú puedas ver como toda la información y puedas sacar toda esta información. Este, Ni tampoco, y la única manera que vas a tener de hacerlo es por medio de una aplicación y tendrías que estar borrando perfiles y volviendo a hacer otro perfil para justamente tener que, para poder utilizar ese equipo otra vez. Y ya. Gracias, Rodrigo. Aquí tengo otra pregunta que va un poco relacionada a esto. También nos dice las tiendas, las básculas que venden en tiendas de conveniencia sirven, es pregunta, o no son adecuadas. Estas desglosan todos los parámetros de índice de masa corporal, hueso y calcio. Entiendo que no, Rodrigo, tú me confirmas, por favor. Sí, lamentablemente no son adecuadas por el tema de que se mencionó anteriormente de que estos equipos utilizan ecuaciones de regresión que no representan a la población que actualmente están midiendo. Bueno, es que ni siquiera sabes qué tipo de ecuaciones utilizan, ni tampoco tienes los estudios de correlación, entonces realmente no sabes si lo que te están arrojando es una información real o no. Y eso lo podemos ver mucho en la consulta. Cuando una persona, por ejemplo, el cuerpo este atlético que mostré en su momento, cuando una persona así se hace una prueba en un equipo de estas características, les va a dar porcentajes de grasa mucho más elevados que los que se pueden obtener por otro tipo de métodos o por InBody incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque en la población regular
Las personas que tienen un IMC elevado, pues generalmente va a ser porque tienen una cantidad de grasa, pues mayor. Así que por esa razón les va a incrementar la cantidad de grasa. Por el caso contrario, y que es mucho más preocupante, personas que tengan un IMC normal, eh, pues les va a estar dando un porcentaje de grasa mucho menor al que a lo mejor pueden tener. Y eso, pues nos está dando un sesgo tremendo a la hora de evaluar el riesgo que tiene esa persona de tener alguna enfermedad crónico-degenerativa. Ok. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos aquí otras preguntas. Tengo dos enfocadas al mismo tema. Me dicen, ¿qué equipo recomiendas? Y adicional nos preguntas, ¿sus equipos son recomendables para uso en la industria? Por ejemplo, para 300 colaboradores en el servicio médico. Y si comprando o adquiriendo estos servicios se da alguna capacitación. Ah, sí. Bueno, nuestros equipos ya son utilizados por varias empresas para la parte, del monitoreo de la composición corporal. Sin problemas pueden medir a más de 500 colaboradores, y los equipos van a estar pues funcionando como siempre, porque son equipos bastante robustos. De hecho, tenemos programas, tanto aquí como en otros países, en donde vamos con pues le llamamos estación metabólica, en donde va un baumanómetro, va un equipo pues para medir la composición corporal y el estadímetro, y entonces se miden a todos los colaboradores. Nosotros pues vendemos y colocamos estos equipos y efectivamente ofrecemos una capacitación. Llevamos más de 26 años en el mercado, y esto nos ha permitido pues cada vez profesionalizar más el servicio, a grado tal que ahora ofrecemos una plataforma que se llama InBody Academy, en donde las personas que van a manipular el equipo pueden hacer un curso que ellos pasan a su ritmo, y que al terminar se certifican como expertos InBody que pueden manejar el equipo de pe a pa. Entonces, bueno, eso es algo que nosotros ofrecemos, y cuando ustedes compran un equipo InBody no se van a quedar solos. Nosotros ofrecemos un acompañamiento a lo largo de, pues, de la curva de aprendizaje de la persona, porque pues son equipos que dan tantos indicadores que justamente toma un tiempo aprender a utilizarlos al 100%, pero nosotros damos esa capacitación de InBody Academy, y aparte tenemos un equipo de soporte técnico en caso de que surja algún desperfecto con el equipo, que es muy raro, o que tengan problemas para acceder a alguna funcionalidad del equipo. Y también tenemos una asistente que nos ayuda a pues resolver dudas pues un poquito más rápidas de resolver, ¿no? Entonces, pues sí, tienen curso, tienen acompañamiento, y pues aparte, pues somos miembros del consejo, pueden referirse a mí, Celia les puede compartir mi contacto. Muchas gracias, Rodrigo. Nos pregunta la doctora Betty de Xerox si este equipo sirve para 120 a 130 colaboradores. Sí, tenemos equipos muy robustos que pueden medir a pues más de 500 colaboradores sin problema. Entonces esos números no representan ningún problema para nosotros. Excelente. Muchas gracias. ¿Tienen oficinas en la Ciudad de México? ¿Cómo se agenda la estación metabólica? ¿Tiene algún costo? Sí, sí, José Manuel, con gusto. Aquí están los datos de Rodrigo, pero también a través del consejo puedes contactarlos para que ellos te hagan una cotización y puedan revisar todos los servicios que tú requieres. Con gusto te contactamos y te proporcionamos el dato con Rodrigo para realizar la vinculación. También pueden En- seguirnos en nuestras redes sociales, Ujú, en InBodyMX en Instagram, y también estamos como InBody México en LinkedIn. gracias. Tenemos aquí a Dani Mandujano de GNP. Ella nos dice, buenos días, como referencia en GNP, utilizamos las básculas InBody 270 para los diferentes tamizajes que realizamos de manera interna y externa.
Además de brindar un análisis completo a los colaboradores y clientes, les gusta recibir un reporte tan visual y con recomendaciones personalizadas. Siempre contamos con apoyo de InBody para temas de asesoría y capacitación. Muchas gracias, Dani, por tu comentario. Ella labora en GNP, entonces ellos ya realizan este tamizaje y les dan estas estadísticas a sus colaboradores y seguramente les sirven también para mediciones. Como saben, en el Consejo siempre recomendamos medir todas las acciones que estamos realizando en este tema de tamizaje. Entonces, es muy importante que lo consideren. Como les comenté, nuevamente reitero, aquí están los datos de Rodrigo. Si gustan información más específica, con gusto nos pueden contactar para realizar la vinculación y que ellos les brinden toda la información que requieren sobre servicios más específicos. Y aquí tenemos otro comentario de Rubí Ábalos, de Demar. Ella nos dice que en Demar se utiliza como criterio de aceptación un índice de masa corporal de 37 por medidas de COVID. ¿Qué opinas de esto, Rodrigo? Pues hay que considerar todo el demás abanico que me imagino que utilizan para estas pruebas de aceptación o de rechazo. Me parece que eso podría mejorar un poco si se utilizaran otras pruebas aparte del IMC como la composición corporal, ya que habrá personas que cumplan ese criterio de un IMC menor a 37, pero que pues probablemente tengan un porcentaje de grasa que tampoco los haga pues lo más aptos para la tarea, ¿no? Incluso personas que pues pueden tener un IMC menor a 25, pueden tener porcentajes de grasa pues mayores a 40%, ¿no? Lo cual tampoco es saludable. Gracias, Rodrigo. Sí, dice ella, sin embargo, con la plática lo van a considerar. Sí, Rubí, importante que revisen este tema. Pues ya no tengo más preguntas aquí en el chat. De todas formas, como ustedes bien lo saben, si llegan a surgir más dudas al respecto, nos pueden contactar directamente y hacemos la pregunta a Rodrigo para que se las resuelva, o si son dudas específicas de los equipos, también con gusto lo pueden realizar y también los vinculamos con el equipo de InBody, en este caso con Rodrigo. Únicamente antes de cerrar la sesión, me gustaría hacer unos pequeños comerciales. La próxima semana vamos a tener 2 sesiones, una sobre la salud visual, ahora que estamos teniendo todo este contacto con la tecnología, cómo ha afectado la salud visual y las estadísticas que se están manejando actualmente, para que estén pendientes de la invitación que les vamos a hacer llegar. Y también vamos a tener otra sesión sobre el nuevo reglamento en torno al tabaco. Entonces, como saben, ya hay nueva regulación en torno a este tema del que se ha hablado mucho en noticias, entonces nos parece importante mantenerlos informados sobre este tema, por lo que vamos a tener una sesión. Entonces, la próxima semana tenemos 2 sesiones, ahí les estaremos haciendo llegar la invitación. Y pues sin más, esos son los comerciales. Nuevamente agradecer a Rodrigo su participación en esta sesión. Gracias, Rodrigo, por toda la información que nos proporcionaste, y a todo el equipo InBody por su generosidad. Seguramente los vamos a tener en el transcurso del año con otras sesiones con temas ya más específicos también, para que puedan ayudarles a ustedes en sus programas de salud interno. Y pues sin más, Rodrigo, no sé si gusta cerrar con algún comentario. No, sería solamente agradecerte a ti y a todos los colaboradores por haberse conectado. Veo que llegamos hasta los 75, creo que es un muy buen número. Y bueno, si quieren saber de qué están hechos y de qué están hechos sus colaboradores, ya saben dónde encontrarlos. Excelente. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a toda la comunidad Muchas gracias por conectarse. Gracias. Y los esperamos en nuestras próximas sesiones. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Feliz jueves. Ya fin de Hasta semana luego. chiquito. Gracias. Gracias, chicas. Adiós. Gracias, Rodrigo. Cuídate. Lindo día. Gracias, Rodrigo. Adiós. Gracias, Celia. Hasta luego. Gracias. Gracias, Adiós. chicos. Bye. Cuídense. Adiós.